Muy buenos días, continuamos en Resumen Matinal, la revista. Gracias a los que están en sintonía y bienvenidos a los que recién se integran. Estamos en el momento espacio político. Hablamos de un tema ineludible. Todos los medios reportan el tema de la ley de partidos políticos. Casi 20 años discutiéndose la necesidad de una ley de partidos y de agrupaciones y movimientos políticos. Hoy prácticamente es toda una realidad, aprobada por la Cámara de Senadores ayer de manera abrumadora, 25 votos de los 27. Hoy hablamos con todo un experto, el político y también abogado Eddie Skinner, que hoy nos acompaña. Muy buenos días. Gracias. Hola, muy buenos días, Ingrid, y a toda tu teleaudiencia que con ánimo inicia esta mañana. Sí, la mañana, una mañana cargada de energía, ¿verdad? Y más una mañana del viernes. Así es lo correcto iniciar. Aquí estamos. Eddie, cuéntame un poco, tú tienes tiempo ya hablando de la ley de partidos. Cuando hablamos de ley de partidos, de la necesidad, básicamente, ¿qué viene a regular esta ley? Fíjate, las organizaciones políticas, como nosotros comúnmente conoce el pueblo dominicano, es el canal de vía de comunicación entre la ciudadanía y lo que es la elección a cargos populares o la representación de las organizaciones políticas de la voluntad popular. Okay. Aunque teóricamente eso está en discusión, pero eso es lo que a eso es lo que se llama. Entonces, la ley de partidos políticos o ley de partidos y organizaciones y agrupaciones políticas, lo que viene es a ordenar un marco jurídico mediante una ley en el cual delimita tanto las formas de actuación, los derechos y los deberes de los militantes, de la ciudadanía, en cuanto a los partidos y organizaciones políticas y los movimientos políticos también, y todo el tema de financiamiento. Por sobre todo, es uno de los puntos que siempre han sido de los más débiles y criticados y por los cuales siempre se exigía que finalmente llegáramos a tener un acuerdo con el tema de ley de partidos. Sí, el financiamiento siempre ha sido un punto trascendental, muy ampliamente discutido. ¿Por qué? Resulta que un país puede tener muchas garantías electorales, celebraciones periódicas de elecciones, mecanismos de democracia interna en los partidos, pero cuando el tema del financiamiento no está regulado, o lo que nosotros llamamos financiamiento sucio, otros le llaman financiamiento chatarra para ponerle un término más peyorativo o popular, si eso no se regula, lo que pasa en la actividad política es lo siguiente: una desventaja al momento de competir una persona u otra. Resulta que el que tiene menos recursos económicos es avasallado por aquellos que tienen más disponibilidad de recursos. Entonces, la esperanza nuestra es que con la aprobación de la ley de partidos políticos, la autoridad, que es la Junta Central Electoral en esta materia, elimine o contribuya a que se eliminen esas desigualdades. Pero ¿no sería esto una utopía, pensar que cómo vamos a igualar los recursos que pueden gastar en términos de campaña política dos partidos tan distintos en términos de cuota, digamos, de miembros de sus partidos, como el partido de turno, que es el Partido de Liberación Dominicana, por citar un ejemplo, sí. Y citemos otro ejemplo, la APD, por ejemplo? Una cosa distinta son los partidos y los candidatos, aunque quienes postulan a los candidatos en este caso son los partidos. Sabemos que en materia de financiamiento los partidos políticos reciben de acuerdo a la cantidad de votos alcanzados en las últimas elecciones. Por eso es que aquellos que alcanzan más del 5%, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Revolucionario Moderno, reciben una cantidad muy superior a los demás partidos minoritarios. Ahora, cuando nos referimos a financiamiento sucio o chatarra, nos referimos a candidatos de forma particular. Lo que se quiere es regular que al momento de usted ser candidato a regidor, diputado, alcalde o presidente de la República, el financiamiento primero sea limpio. Se pueda transparentar pueda también medir. Sí, correcto. Y segundo, que usted, eso significa que no tenga recursos provenientes del narcotráfico o del crimen organizado. Segundo, a quienes hay que limitar realmente, porque es más fácil controlar los fondos que le confiere la Junta Central Electoral a los partidos, porque ellos deben de rendir un informe anual.
Ahora bien, lo que es muchas veces incontrolable, y ese es el gran reto en la ley de partidos políticos, son los recursos que usan los candidatos en las campañas electorales. Que provienen, tú mencionas el crimen organizado, pero también provienen del sector privado, del sector externo, como Sí. les hacen llamar, que no es el dinero que viene de la cuota ligada a la Junta Central Electoral. Correcto. Son muchos amigos que aparecen en campaña. Eso es un financiamiento lícito. Lo que se quiere es que ese financiamiento, a pesar de que sea lícito, no sea desproporcional en relación a los demás candidatos. Por ejemplo, un candidato a diputado que gaste 20, 30 millones en una campaña electoral, eso es sumamente irracional, porque calcule usted 4 años ejerciendo una función como diputado si realmente usted va a recuperar la inversión de 20 o 30 millones que usted hace. De manera lícita. Sí, y además se dice que quien le dona a usted 8 o 9 millones realmente no está colaborando en su campaña, lo que está es comprando favores. Favores políticos. Por eso es que se regula el financiamiento y por eso es que nosotros insistimos en que la parte más importante relativa a la ley de partidos políticos es el control del financiamiento. Eso es sumamente relevante para una democracia y unas elecciones limpias. Eddie, justo entonces estamos en un momento, en un escenario donde las campañas prácticamente han iniciado, aunque todavía la Junta Central Electoral no ha dado la luz verde o la bandera verde, pero todavía ya se ven en las calles, se sienten los ánimos, porque es un país que estamos completamente todo el tiempo, digamos, en política, pero ya acercándonos a una curva, estamos hablando de menos de 18 meses para un nuevo proceso electoral. Sin embargo, esta ley de partidos en este momento, ¿cómo viene a presentar el juego del panorama político? ¿Cómo está ahora entonces? ¿Cómo podemos decir que viene a incidir en este momento que nos encontramos políticamente? Especialmente para el Partido de la Liberación Dominicana, que se encuentra en una disyuntiva, todavía no oficial por parte de ellos, pero sí la gente de quién sería el candidato y si el expresidente Leonel Fernández apunta a querer entrar en una campaña, en un ruedo electoral. Bueno, hay bastante proselitismo en la calle, eso es indudable. Ahora bien, jurídicamente hablando, sabemos que el Congreso ha aprobado el proyecto de ley de partidos políticos. Ahora, debe de ser promulgada, para ser convertido realmente en ley, debe de ser promulgado por el Poder Ejecutivo, por el Presidente de la República. Entonces, se hace obligatoria al siguiente día, en el caso del Distrito Nacional y posteriormente en las demás provincias. Inmediatamente el presidente promulgue la ley de partidos políticos. Esto quiere decir que el inicio de la pre-campaña inicia en agosto del año 2019, como lo dice la ley. Un año, el primer domingo de agosto del año previo a las elecciones, que es mayo 2020. Quiere decir esto que... Pero justo sería menos de un año para hacer campaña. Sí, porque correcto. es justo un año para la toma de posesión de quien fuera, de quien sería el próximo presidente de la República. Así es. Quiere decir esto que todas esas vallas que ustedes ven por ahí, todo este proselitismo interno, inmediatamente sea promulgado por la ley, contradice lo que es el marco jurídico de delimitación de las precampañas electorales. Así que los que tienen aspiraciones presidenciales, a senador, diputado, tendrán que hacer otro tipo de contacto o de actividad política que no sea meramente el uso de vallas publicitarias, mítines, etcétera, etcétera. O sea que, claro, es que hay otros organismos, hay otros métodos para poder interactuar y con la gente que sí obviamente están permitidos, que no van a estar delimitados dentro de la ley de partidos políticos. Pero ¿cómo ves tú también, Eddie, tú que eres un conocedor de cómo está el momento y la situación política de nuestro país? ¿Cómo ves que están las fichas jugándose actualmente? Mira, hay algo sumamente peligroso para la democracia dominicana, y es que hay mucha fragmentación en las organizaciones y los partidos políticos. Liderazgos en pugnas, en lucha por el poder. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana es así. Las demás organizaciones políticas también tienen su fragmentación y sus conflictos internos. Quiere decir esto que para las elecciones 2020, si la Junta Central Electoral no ejerce una labor de un arbitraje realmente estratégico, puede ser que todo esto tengamos un proceso electoral bastante convulso. La idea es que las organizaciones políticas ahora avancen a resolver esos conflictos internos, porque realmente lo que estamos viendo es bastante fragmentación
entre grupos y líderes políticos por la simple lucha del poder. No vemos el poder y todos sus encantos. Y todos los encantos que eso produce, evidentemente. Sabes, Eddie, también que, bueno, muchos se preguntarán, ¿pero por qué? Estamos hablando de un proyecto que estuvo rondando y dando vueltas años y años en nuestras cámaras, cerca de 20 años discutiendo y la necesidad y conociéndose proyecto tras proyecto con el tema de la ley de partidos. ¿Qué hace que este sea el momento en que de una manera tan abrumadora y planchada quede este proyecto, esta ley? Bueno, en algún momento debió de ser, porque esperar 20 años para una legislación de esta naturaleza, donde el reclamo de, por lo menos el liderazgo político emergente, reclamábamos desde hace tiempo la aprobación de la ley de partidos políticos. Lo que acontece es lo siguiente: el liderazgo político tradicional nunca promovió el consenso para la aprobación de esta ley. Siempre una falta de consenso, siempre una disparidad para la aprobación de la ley de partidos políticos, y esa falta de consenso que demostraron los líderes políticos, tanto en el Congreso como en las demás organizaciones políticas, es producto muchas veces de esa desconexión que hay entre la actividad política y el ciudadano. Claro. Cosa que nosotros, como líderes jóvenes y otros amigos y valorados jóvenes que ejercen la actividad política, reclamábamos la urgencia al liderazgo político tradicional para la aprobación de esta ley. Para la aprobación y la importancia realmente y el papel que viene a jugar y a representar. Y bueno, justo bien, lo decías, en algún momento debía de ser. La verdad es que es mucho tiempo discutiéndose la necesidad de esta ley y bueno, esperar ahora. Mencionas el paso del Poder Ejecutivo, que sería lo que faltaría para decir que finalmente sí, es una ley aprobada y promulgada por el Poder Ejecutivo, e inmediatamente entonces hacerla valer y entrar en vigor, porque es común ver la violación a muchas leyes en República Dominicana y a veces lastimosamente desde el mismo Congreso, de las mismas cámaras que son las que pues conocen y promueven esta clase de proyectos. Así es, así es. Bueno, agradecerte muchísimo, Eddie, tu participación. Eddie Skinner, ¿algo más que quisieras apuntar? Agradecer la invitación a este programa y la gentileza de la entrevista y de los demás escucharnos, ¿no? Lo que entiendo es que la democracia es una actividad permanentemente inconclusa. Apenas hemos avanzado en que se logre la aprobación de la ley de partidos políticos. Lo que sí debemos de avanzar es a democratizar las organizaciones políticas y que cada día las elecciones y la actividad política esté cimentada sobre principios éticos y morales, sobre los cuales se haga más decente en favor de la ciudadanía. Eso es lo que nosotros creemos. Y a eso es que aspiramos. A eso aspiramos. Bueno, muchísimas gracias, Eddie Skinner, abogado político, también catedrático universitario, por acompañarnos hoy en Resumen Matinal, la revista. Esperamos que con este aporte y con esto que hemos estado comentando hoy, usted pueda en su casa poder tener más conocimiento de esta ley, de este proyecto que fue proyecto y de esta ley que se espera sea promulgada ya por el presidente de la República, y conozca qué compone, qué comprende y qué involucra. Eso es parte del empoderamiento, el usted como ciudadano, el yo como ciudadana, conocer cuáles son nuestras leyes para a partir de ahí poder conocer y reclamar nuestros derechos. Muchísimas gracias a Eddie Skinner nuevamente por acompañarnos.